hablar sobre estos choques externos y de cómo están pues afectando las marchas de las economías, incluyendo por supuesto las finanzas en México, que ya están sintiendo pues la presión de los aumentos en los costos del financiamiento. Ya lo decía el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la semana pasada, de que esas obras, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, etcétera, pues están presionando las finanzas públicas. Vamos a hablar del tema con Manuel Somoza, director de estrategia de inversión de CEI Banco. Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Darío, el gusto es mío. También te Gracias por la saluda, invitación. también te saluda Rogelio Varela. Manuel, buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Manuel, pues ¿cómo estás viendo el panorama y sobre todo qué te parecieron esas declaraciones muy reveladoras del secretario de Hacienda Ramírez de la O? Bueno, a mí me parece, tuve oportunidad de ver la entrevista que se le hizo. Creo que la contestación del secretario fue muy honesta. Evidentemente, el exceso en los gastos que se han tenido que hacer en estas grandes inversiones, bueno, pues presionan las finanzas públicas. Hay que decir que estas están siempre muy acotadas, sobre todo en los últimos años. Ahora también fue muy prudente al decir que todavía tenían algún espacio. Y yo creo que el comentario del secretario es muy atinado porque México tiene un equilibrio en sus finanzas públicas, lo ha mantenido durante toda la administración, pero es un equilibrio que yo creo que es frágil. Y es frágil porque hay una parte de la economía que lo favorece y es, no cabe duda, la austeridad, el haber sido cuidadosos en el gasto, el haber sido cuidadosos en el no endeudamiento o sobre endeudamiento, pero el esquema completo tiene una falla y es que no estamos creciendo. Y al no crecer, pues también estamos limitando la generación de impuestos hacia el sector público. Tenemos que reconocer que, dada la estructura económica en la que vivimos, hay alguna parte de la población que paga muy bien sus impuestos, sobre todo todos aquellos que están en la economía formal, pero la economía informal es enorme y contribuye muy poco a todo esto, de tal forma que el gobierno pues se encuentra con recursos limitados para inversiones que son muy necesarias. Requerimos mucho más inversión, por ejemplo, en infraestructura, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud. Salud es una gran incógnita para mí porque se han hecho un montón de ahorros ahí, pero también se han generado un montón de agujeros donde no estamos siendo capaces de llevar, por ejemplo, medicinas a los usuarios de los sistemas de salud. En fin, México necesita tener mucho mayores ingresos. Yo me recuerdo, y tú corrígeme, y ustedes corríjanme, pero pensábamos que a la entrada de esta administración, por ahí del tercer año, tendríamos una reforma fiscal integral. Yo sé que políticamente es muy difícil. Una reforma fiscal siempre genera problemas de carácter político y más en México, la reforma que se tendría que hacer tendría que ser una que buscara incrementar en forma muy importante el número de participantes y no simplemente seguirse recargando sobre los mismos causantes que han sido los que han estado aportando los fondos en los últimos años, no solo de esta administración, sino de administraciones pasadas. Por supuesto. Entonces, pues sí, la Secretaría de Hacienda tiene que hacer una labor de equilibrio verdaderamente heroica para tratar de compensar los ingresos con los egresos. Y la verdad que la sábana tiene la misma extensión. Entonces, la Secretaría de Hacienda tiene que ser tremendamente cuidadosa para mantener ese equilibrio, pero por otro lado, la estructura económica que tenemos tampoco nos está diciendo que el gobierno va a recibir mayores ingresos para poder entrarle a los proyectos que sí se necesita, en los que sí se necesita invertir. Claro. Sobre los magnoproyectos de esta administración, sin hacer siquiera juicios de qué va a pasar
con esos proyectos en el futuro. Bueno, pues lo único que hemos visto en estos 4 años es gasto, gasto, gasto y gasto, porque son proyectos que todavía están muy lejos de ser productivos si alguna vez lo llegan a ser. El aeropuerto financieramente no ha resultado como se pensaba, además todavía está parcialmente en construcción. El Tren Maya, bueno, pues no sabemos cuándo se va a terminar ni cómo se va a terminar. La refinería ha costado un dineral y pues no va a empezar a producir gasolina todavía en los próximos años. Entonces, pues esto sí, obviamente presiona a las finanzas públicas. Claro. Manuel, y en esto, en este sentido, por lo que nos platicas, ¿qué tan complicado ves para la Secretaría de Hacienda el diseño del paquete económico que pues están por entregar para 2023 en estos días? Pues mira, lo encuentro complicado. Lo que yo estoy esperando es un presupuesto, creo que se presenta el día 8 de septiembre, Sí. ¿no? Sí. Que va a ser muy parecido al de los últimos 2 años. O sea, va a ser un presupuesto muy limitado, donde no se van a dar cambios estructurales, va a ser un poco más de lo mismo, pero pues a mí me parece que es un presupuesto que va a ser suficiente para mantener la estabilidad, pero de ninguna manera, a mí por lo menos no me da ilusión de que nos vaya a generar un crecimiento que el país necesita a gritos. Manuel, qué bueno que recordaste ese planteamiento que hizo el presidente cuando tomó pues la banda presidencial de hacia el tercer año de su gobierno empezar a explorar una reforma fiscal integral. No parece entonces que la tengamos, sobre todo pues a la luz de la lucha política que se ve el próximo año con las elecciones en el Estado de México y no se diga en el 2024. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Yo creo, desafortunadamente, esa ya se nos fue. Ya no es el año, y mucho menos el año entrante, porque es un año muy, muy político donde nadie se la va a jugar presentando una reforma fiscal integral. Claro. Y en la parte de inversión, ¿cuál podría ser una alternativa, Manuel, a partir pues de la estrechez que nos mencionas en finanzas públicas? Mira, yo soy un convencido que este es un trabajo de todos. Y algo que no se ha logrado es conjugar a la iniciativa privada para que de la mano con el gobierno se dediquen a hacer obras importantes, por ejemplo, en infraestructura. La iniciativa privada tiene el dinero para hacerlo. Los proyectos ahí están. México es un país ávido de proyectos. Sin embargo, no se ha logrado juntar esa voluntad de poder lograr que la iniciativa privada camine paralelamente con el propio gobierno. Quizá las políticas públicas implementadas en los últimos años, pues han sido en algunos casos agresivas en relación a la IP. La inversión privada, señores, yo estoy convencido que está estancada desde el 2019. Claro que hay inversiones, pero solo las suficientes para mantener andando la planta productiva, pero con la excepción de inversiones nuevas que vemos en la frontera, en la industria maquiladora, no veo grandes proyectos por parte de la IP. Y creo que hay un montón de proyectos que se deberían de iniciar, proyectos carreteros, hacer puentes, hacer presas y hacerlas en conjunto con dinero privado y dinero del gobierno. Juntos vamos a caminar mucho mejor. Que no se nos olvide que en cualquier país, no solo en México, el motor del crecimiento siempre ha sido el sector privado. Muy pocas veces ha sido el sector público. Es importante que participe el sector público, por supuesto, pero la gran fuerza, la que nos va a dar crecimiento, yo creo que está más del lado de la IP, y eso desafortunadamente no se ha logrado. ¿Tú te explicas por qué, Manuel Somoza, el gobierno no ha liberado el tercer paquete de infraestructura? Ya llevan un año hablando del mismo y justamente yo creo que buena parte de la despresurización económica tendría una salida
con la estimulación de la inversión, como tú acabas de decir, privada, sobre todo, con un componente quizá público en este tercer paquete. Tienes toda la razón. Cuando vemos las cifras de la inversión bruta fija en el país, pues estamos por debajo de los niveles que teníamos en el 2018. Bien, pues te queremos agradecer el permitirnos platicar contigo esta tarde. Manuel Somoza, director de Estrategia de Inversión de CI Banco. Darío, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Es un gusto para mí estar con ustedes. El gusto. Saludarlos. Gracias, Manuel. El gusto es nuestro, Manuel. Que tengas buena tarde.